En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, a usted bienvenido. Hoy es domingo 1 de julio de 2018. Esta es la emisión 18.200 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Hoy comenzamos el segundo semestre del año. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta a la invitada de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Durante el mes de junio hubo en la Universidad de AFID y en varias otras partes del continente una presentación muy interesante a cargo de la doctora María Marta Ferreira. Ella es economista senior del Banco Mundial, trabaja en Washington, una ciudad realmente bellísima para uno vivir, muy agradable. No me gusta mucho demasiado en diciembre porque por allá hace mucho frío, pero el tema que nos concita esta mañana tiene que ver precisamente con la situación de las ciudades. Las ciudades buenas, regulares o malas, difíciles para vivir, interesantes también. Pero bueno, ella es la que nos va a contar en los próximos minutos. Doctora María Marta, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Inicialmente yo me metí a Google, que es el buscador hoy por excelencia, y entonces vi un informe de 19 ciudades muy ricas del mundo, empezando por Singapur, a donde quisiéramos ir muy pronto. ¿Por qué no aparece ninguna ciudad latinoamericana en este informe? Y solamente nos tenemos que conformar con ver, por ejemplo, a Nueva York entre esas 19 ciudades ricas del mundo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un placer, Jesús, estar aquí hablando contigo. Mira, en gran medida esa es la pregunta que nosotros queremos contestar con este informe. En este informe estamos tratando de contestar la siguiente pregunta. Nuestras ciudades, las ciudades de América Latina y el Caribe, ¿cómo están en términos internacionales, en términos de productividad? ¿Y por qué? Entonces, miramos, por ejemplo, a las ciudades del mundo y las comparamos en términos de indicadores de productividad, como por ejemplo el nivel de actividad económica, salarios, ingresos, y encontramos que para cada nivel de población, las ciudades más productivas del mundo son las de Norteamérica y Europa Occidental. Nuestras ciudades, las de nuestra región, están al promedio mundial, pero no están al nivel de las ciudades de Norteamérica o Europa Occidental, que podríamos decir son las ciudades de la frontera de productividad mundial. Y la pregunta es ¿por qué no? Que es de alguna manera la pregunta que tú estás haciendo. ¿Por qué nuestras ciudades no están al nivel de la frontera de productividad mundial? Y entonces nuestra propuesta es, no podemos contentarnos con estar solamente al promedio mundial. Tenemos que subir el estándar para estar en la frontera de la productividad mundial. Y de eso se trata nuestro reporte. Un reporte en el que se menciona, por ejemplo, la densidad. Y yo lo traslado a esto, que es una palabra que se llama hacinamiento también. ¿Cuál es la esencia de lo que ustedes han encontrado? Porque me imagino que han estudiado pues Ciudad de México, donde la mayoría de la gente vive en casas de 2 pisos, pero también ciudades llenas de informalidad, por ejemplo, Sao Paulo o el mismo Río de Janeiro y Bogotá, por ejemplo. Es interesante lo que tú dices, tu asociación de densidad con hacinamiento, porque en realidad la densidad puede ser algo muy positivo, muy favorable para las ciudades. Cuando tú piensas en una ciudad, lo primero en que piensas es en las interacciones.
la proximidad geográfica de la gente y las empresas debería favorecer las interacciones, las conversaciones como la que estamos teniendo, la existencia de un mercado más grande, la posibilidad de un mercado más fluido de trabajo. Y sin embargo, al mismo tiempo, amén de todas estas cosas buenas, esa densidad también puede llevar a cosas malas cuando se transforma en congestión. Entonces, el gran desafío para los alcaldes, los intendentes, los gobernadores departamentales es proveer un entorno tal que la densidad cree efectos positivos en lugar de crear congestión. Y de hecho uno mira ciudades como Nueva York, que es una de las ciudades más densas del mundo, que sin embargo no está congestionada. Nueva York no es una ciudad con problemas de congestión vehicular. Ciudad de México tiene problemas de congestión mucho mayores que Nueva York. Es decir, ahí es donde la intervención de quien hace la política económica o el planeador urbano se torna crucial. Doctora María Marta, a ver, el día que estábamos haciendo esta entrevista, pues el 14 de junio, ese día empezó la Copa Mundo. Y entonces mirando los rostros de los futbolistas, yo me acordé de jugadores colombianos, algunos oriundos, por ejemplo, de zonas algo selváticas. Y es allí común que un padre que casi no tuvo alfabetización le diga al hijo, vete a la ciudad a jugar fútbol para que progresemos. ¿Cuál es la ventaja realmente de vivir en una ciudad frente a nuestra vida campesina, donde a veces hemos estado lejos de la civilización, como decimos? Las ciudades son realmente motores de crecimiento y las personas tienen la capacidad de volverse mucho más productivas en una ciudad, al punto de que después, si deciden irse de la ciudad, se han vuelto más productivas y llevan consigo esa mayor productividad, ese mayor capital humano a donde vayan después. ¿Y cómo es que se vuelven más productivas? Porque las ciudades ofrecen tremenda cantidad de oportunidades. Ofrecen oportunidades porque tienen muchos más empleadores, ofrecen oportunidades porque hay una población mucho más grande. Entonces, es importante que esas migraciones dentro del país ocurran, pero también es importante que las grandes ciudades estén preparadas para recibir a esas personas que vienen de las áreas rurales y que estén preparadas en términos de infraestructura, de oferta de viviendas, de manejo de la congestión vehicular, de educación, que estén preparadas en términos de seguridad, en términos de planeamiento urbano. Pero es un fenómeno positivo que las personas, si quieren hacerlo, migran a las ciudades. Las ciudades pueden ser grandes motores de aprendizaje y de crecimiento. En Medellín hay una profesora urbanista que es arquitecta que se llama Zoraida Gaviria Gutiérrez y ella es muy crítica del tamaño de las ciudades, además porque con su expansión lo que están es también creando un problema de especulación con la tierra y entonces ella hace el ejercicio de que de la ciudad se van captando tierras, capturando tierras que antes eran productivas en agricultura y mañana terminan convertidas en un juego de especulación urbana. ¿Ustedes qué mirada de pronto han dado cuando hacen el análisis de las ciudades productivas de América Latina? Lo que nosotros pensamos es que para que un país derive su mayor beneficio posible de las ciudades, el sistema de ciudades en su conjunto en el país tiene que funcionar bien. Es decir, no se trata solamente de hacer que Medellín sea productiva, eso es importante, sino de hacer que todas las ciudades del país estén bien conectadas, con el objetivo de que las personas, pero también los recursos como la tierra, se usen de la manera más efectiva posible. La expansión de las ciudades en sí mismo no es un mal fenómeno, pero sí tiene que suceder en un marco regulatorio y de política que permite que los recursos se usen de una manera efectiva. Por ejemplo, evitando la especulación. Pero el crecimiento en sí mismo de las ciudades puede ser algo muy favorable. Bueno, hace 3 años estuvimos en Lima con motivo de la reunión del Banco Mundial, precisamente en la capital peruana, y yo sé que este informe también está siendo socializado en Lima. Yo tengo la sensación, por ejemplo, de que un país como Perú tiene Lima y lo demás que serían pueblos o paraderos con obispo. Colombia tiene de pronto la ventaja de que puede tener 100 ciudades que tienen aproximadamente entre 100 y 300.000 habitantes. ¿Cuál es como el tamaño ideal de todo lo que ustedes investigan que más conviene para que tengamos ciudades productivas y gente pues con mejor calidad de vida? Esa es una pregunta muy interesante.
Hay países de América Latina, por ejemplo Perú, que tienen lo que se llama una gran primacía urbana. Es decir, hay una proporción demasiado alta de la población que vive en la ciudad más grande, que en este caso es Lima. Colombia no tiene ese problema. Pero Colombia tiene otro problema, y es que sus ciudades no están bien integradas. Es más, las ciudades colombianas están menos integradas que las ciudades del país promedio de América Latina. Y eso en parte tiene que ver con la geografía de Colombia, que es una geografía compleja, o con la historia de Colombia. Sin embargo, hay mucho que Colombia se pierde por tener estas ciudades poco integradas. ¿Y en qué se manifiesta esa poca integración? En que el capital humano calificado, por ejemplo, está muy concentrado en las ciudades grandes, en detrimento de las medianas y pequeñas, pero también se manifiesta en que desplazarse de una ciudad a otra es muy difícil, porque las carreteras no están en buenas condiciones, porque los costos de transporte son muy altos, los costos de logística son muy altos. Entonces hay posibilidades de comercio entre las ciudades que las ciudades colombianas no llegan a explotar. Y por el otro lado, si es muy difícil para una ciudad en los Andes traer sus productos al puerto para que de allí vayan al mundo, esa ciudad en los Andes no está integrada a la economía mundial tampoco. Nos faltaría entonces que la capital la tuviéramos a orilla del mar, como pasa con la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Es verdad que la proximidad al mar es importante, pero también es cierto que los beneficios a estar cerca del agua, ya sea un río o el océano, han ido cayendo a lo largo del tiempo, a medida que los costos de transporte han disminuido. Entonces aquí lo importante no es tanto cuál es el entorno natural de la ciudad, sino qué cosas hoy puede hacer la ciudad para aumentar la productividad. Y en el reporte hablamos muy claramente de cómo las ciudades pueden manejar su congestión, planear su urbanización, coordinar a las municipalidades dentro de un área metropolitana, invertir en capital humano, mejorar la conectividad. Por ahí pasa en este momento el aumento de la productividad de las ciudades. El periodista Douglas Balbín del Noticiero Económico Antioqueño, pues que ha asistido a algunas reuniones de cambio climático y trabaja mucho el tema de sostenibilidad, me dijo algo así como: consúltele a ella sobre cómo están relacionando hoy la productividad y la sostenibilidad, ahora que tanto se habla de ciudades sostenibles, que yo agregaría como ciudades que realmente tengan futuro. Obviamente la sostenibilidad es importante. Un problema, una consecuencia de la congestión es la contaminación ambiental. Al mismo tiempo es importante ser cuidadoso en cómo programamos esto. Entonces, por ejemplo, si pensamos que las ciudades sostenibles son ciudades que tienen suburbios verdes, donde la gente puede vivir muy lejos del centro de la ciudad, también tenemos que tener en cuenta que esa gente que vive en el suburbio tiene que llegar al centro de la ciudad para trabajar allí, y que llegar al centro de la ciudad involucra subirse al automóvil y hacer emisiones al medio ambiente que contaminan la calidad ambiental. Entonces es muy importante pensar en todos los aspectos de este problema. Desde el Banco Mundial, ustedes, por ejemplo, ¿qué analizan hoy sobre la parte relacionada con saneamiento básico y servicios de educación, por ejemplo, pero sobre todo saneamiento básico y salud? Pensamos que eso es fundamental, y nuestra región, dados sus niveles de ingresos, en realidad está por detrás de otros países del mundo en términos de infraestructura de saneamiento. Ninguna población, ninguna ciudad puede ser productiva cuando la gente está enferma, y cuando la gente está enferma porque toma agua contaminada o porque no tiene acceso a servicios de saneamiento. Entonces, cuando nosotros decimos que es importante manejar la congestión, en muchas ciudades manejar la congestión se trata precisamente de eso, de mejorar la infraestructura de saneamiento, la provisión de servicios públicos básicos, y sobre todo para las áreas de las ciudades que están creciendo, asegurándonos de que esas áreas tienen acceso a servicios de saneamiento. ¿Se sueña usted con que, por ejemplo, las multinacionales pudieran instalarse en pequeñas localidades de Latinoamérica? De pronto, como ve uno que en Estados Unidos la presidencia corporativa suele estar en pequeñas poblaciones y no en las megaciudades. Eso es importante. Yo creo que ahí la pregunta es, ¿qué pueden hacer las ciudades medianas y pequeñas para atraer negocios y capital humano calificado? Y yo creo que lo que estas ciudades pueden hacer es mejorar la provisión de servicios públicos,
proveer buena infraestructura y conectarse bien con otras ciudades, porque esas son las cosas que estas empresas grandes y que los trabajadores de esas empresas grandes van a estar buscando. Y esa es una diferencia muy importante, por ejemplo, entre nuestros países y un país como Estados Unidos, donde hay mucha actividad económica que no está concentrada ni en Chicago, ni en Los Ángeles, ni en Nueva York, sino que sucede en ciudades de 300.000 habitantes o 400.000 habitantes. Ciudades que son más pequeñas, pero que tienen todos estos elementos que acabo de mencionar. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de los sistemas de transporte y la forma como han crecido estas ciudades también con rascacielos? Porque usted mencionó ahora el tema de los suburbios en Washington, pero en Washington, claro, habrá que manejar, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho el sistema metro y creo que cada vez más gente en Washington utiliza el sistema metro. Pero estamos en Medellín, donde ya uno es común ver en barrios populares edificios de 30 pisos y la calle de hace 30 años. Exacto, por eso hablamos de que es tan importante lo que nosotros llamamos crear este entorno propicio para que la ciudad sea productiva, coordinar las políticas de transporte con también las políticas de vivienda. En este momento en nuestra región los problemas de transporte son una fuente de congestión vehicular y de contaminación ambiental. Entonces, algo que enfatizamos en el reporte es la importancia del transporte público, pero la importancia también de políticas basadas en precios. Entonces, por ejemplo, si yo voy a manejar por la carretera en la hora pico, yo tengo que pagar un peaje más alto que el que maneja a las 6 de la mañana, porque yo estoy contribuyendo mucho más a la congestión que la persona que trabaja, que maneja a las 6 de la mañana. Entonces, una combinación de infraestructura pública, transporte público, pero también políticas basadas en precios es lo que necesitamos implementar. Cuando ustedes hacen todas estas reflexiones, al final de cuentas, ¿cómo se va a lograr subir el estándar de productividad? Yo creo que vamos a subir el estándar de productividad teniendo en cuenta todas estas políticas, teniendo en cuenta dos principios básicos. Hay trabajo que cada ciudad tiene que hacer para crear un entorno que maximice lo bueno de una ciudad y minimice lo malo, que es la congestión, pero también pensando en que las ciudades no existen aisladamente, existen en un sistema de ciudades adentro del país. Y ahí decimos es importante pensar en la forma de la ciudad, el tamaño, la configuración, los servicios públicos, el transporte. Es importante pensar en la conectividad de esta ciudad con otras ciudades. Es importante pensar en la educación. El rol de la educación es fundamental, no solamente de la educación superior, sino también del mejoramiento de la educación básica. Nosotros encontramos que hay muy altos retornos al mejoramiento de la educación básica. En octubre de 2016 yo tuve la oportunidad de asistir a ONU Habitat en Quito y allí me llamó mucho la atención que el alcalde de Freetown, de Sierra Leona, decía que su ciudad es un 90% informal y estaba contento porque venía una especie de ayuda de asesoría muy especial de Singapur. Pongamos en contexto un poquito lo que es precisamente para la productividad la alta informalidad de estas ciudades. Me alegro mucho de que me estés haciendo esta pregunta porque ese es un problema fundamental. Es un problema fundamental. Nuestras ciudades nunca van a ser productivas mientras tengamos niveles del 50 o el 60% de trabajadores que trabajan en el sector informal. Nosotros encontramos evidencia de que en una ciudad los trabajadores son más productivos que en las zonas rurales, pero que al mismo tiempo en las ciudades los trabajadores son más productivos en el sector formal que en el sector informal. Es decir, todos estos migrantes que vienen del campo a la ciudad ciertamente son más productivos por venir a la ciudad, pero podrían ser mucho más productivos si pudieran trabajar en trabajos formales. Y ahí tenemos dos problemas. Por un lado, hay cuestiones macroeconómicas, cuestiones del mercado de trabajo nacional que hacen que la informalidad sea alta. Pero por el otro lado, estos trabajadores que vienen de las zonas rurales quizás no estén calificados para trabajos formales. Entonces, invertir en educación es fundamental. Doctora María Marta, de todas maneras usted pues también es una especialista en el tema educativo y ha sido docente universitaria. A ver, pero ¿hay esperanzas de que logremos con los actuales niveles de inversión y qué le digo yo, de programas pues de los gobiernos, hay esperanzas de que logremos cerrar esa brecha educativa? Esa tarea tiene que estar al tope de la agenda de nuestros gobiernos. Nuestra región nunca va a ingresar a la economía digital, a la economía de la información,
al mundo desarrollado a menos que cerremos esa brecha. De alguna manera necesitamos resolver ese problema. Y nosotros encontramos que, por ejemplo, para el caso de las ciudades, los retornos a tener capital humano altamente calificado, pero también una buena educación básica son muy altos, precisamente porque la esencia de las ciudades son las interacciones. Entonces, interactuar con personas más calificadas es fundamental, pero nuestros países definitivamente necesitan preocuparse por los problemas de la calidad de la educación. El profesor Ricardo Hausmann, en algunas conferencias a las que he asistido, ha enfatizado mucho en la pérdida de productividad del trabajador hoy debido a las distancias entre la casa y el trabajo. Entonces, ¿qué hallan ustedes realmente que se pueda minimizar? Ese problema es fundamental. Entonces, cuando decimos que algo bueno que sucede en las ciudades es precisamente que yo puedo encontrar mi trabajo perfecto, o que el empleador puede encontrar a su empleado perfecto. Esa fluidez de los mercados de trabajo no sucede si el empleado necesita viajar 2 horas al día o 3 horas al día. Por eso es que hablamos de que la ciudad tiene que crear un entorno propicio y tenemos que pensar en políticas para disminuir la congestión vehicular, para facilitar el transporte. Esa observación es claramente muy adecuada y es verdad que los trabajadores, que hay pérdidas de productividad cuando la densidad está mal manejada, por ejemplo, desde el punto de vista de transporte. ¿Cómo se sintiera usted viviendo en Nueva Delhi o en Ljubljana, que ha sido considerada la capital verde de Europa? Bueno, lo que nosotros sabemos es que la existencia de espacios abiertos contribuye a la productividad de las personas. Entonces, ese es otro desafío desde el punto de vista de planeamiento urbano. ¿Cómo podemos asegurar la presencia de espacios verdes en ciudades que cada vez tienen más demanda por construcción? Entonces, ese claramente es un desafío para los planeadores urbanos. Una pregunta final y agradeciéndole mucho su deferencia con el Noticiero Económico Antioqueño, doctora María Marta Ferreira. A ver, hablemos un poco de usted, su recorrido académico y profesional. Bueno, yo soy originalmente argentina, hice mi doctorado en Estados Unidos, me especialicé en en temas de educación y luego trabajé 12 años como profesor en una universidad, en una escuela de negocios en Carnegie Mellon University en Pittsburgh. Y luego hace 4 años pasé al Banco Mundial, donde lidero la producción de informes de este tipo. Yo estudio temas de educación porque me preocupa mucho la desigualdad. Y en última instancia, la educación es la gran herramienta para combatir la desigualdad. Yo creo que la gran esperanza de la gran mayoría de la población latinoamericana es el acceso a una buena educación. Al mismo tiempo, las ciudades proporcionan medios de aprendizaje y de acumulación de experiencia que son muy valiosas también. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño en su visita aquí a Medellín y en la presentación que hizo en la Universidad de AFID. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por tan gentilmente venir a verme y por perderte la inauguración del Mundial, por estar hablando conmigo. Pero estos temas nos interesan mucho. 75% de las personas en nuestra región viven en ciudades. Entonces, a ellos les debemos ciudades más productivas, con mayor calidad de vida. No es ningún sacrificio, doctora, cuando se trata de escuchar a mujeres bastante inteligentes y recorridas por el mundo. A todos nuestros oyentes, muy pero muy buenos días. En la emisión de mañana lunes feriado por San Pedro y San Pablo tendremos una entrevista con Juan Camilo Quintero Medina, gerente de la ANDIA en Antioquia. Un feliz día.